abrir la palabra de Dios en San Lucas. San Lucas 24. Versículo 39. ¿Sí? Antes de leer la palabra, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sí, vamos a orar por la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la porción de su palabra, que toque lo que Él tiene que tocar, ¿verdad? En nosotros y que haga un milagro en nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Señor Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias por esta oportunidad, gracias por el privilegio. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti siendo nada, siendo polvo, Señor, sabiendo y reconociendo que somos polvo y que vamos a ser tornados al polvo, Señor. Pero venimos a pedirte, Dios, de tu palabra, Señor. Estamos recordando, Dios, que tú resucitaste, que tú te levantaste de entre los muertos, Señor, para darnos vida, Padre, ahí donde no hay vida en nosotros. Tú nos quieres dar vida y tú nos quieres levantar. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro. Toca donde has de tocar, Señor, en nuestra vida. Toca donde ha de ser tocado, Señor, y haz un milagro en esta hora. Te lo rogamos, danos la porción de tu palabra. Abre tu palabra para nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Por amor a tu nombre, Señor, nos ponemos en tus manos y bajo de tu voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Vamos a leer San Lucas 24, 39. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo con voz fuerte, ¿sí? Juntos. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Nuevamente, hermanos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. ¿Se pueden sentar? Voy a hablar en esta mañana, hermanos, sobre las manos, ¿sí? Sobre las manos de Jesús. Y cómo no hablar de sus manos, ¿verdad, hermanos? Cómo no hablar de sus manos si un día estábamos nosotros perdidos. ¿Verdad? Y Él extendió su mano. Él extendió esa mano de poder y nos levantó, ¿verdad? Estábamos a lo mejor hundidos, ¿verdad? En un hoyo, en el lodo profundo, ¿verdad? Como dice su palabra, en el lodo cenagoso. Y de ahí Él metió su mano, ¿verdad? Él metió su mano y nos levantó y nos sacó, ¿verdad? Y nos dio vida, ¿sí? Vamos, hay diferentes, voy a hablar sobre las manos. Hermanos, hay diferentes tipos de manos, ¿sí? Y las manos, hermanos, nos hablan de obras, ¿verdad? De obras, de servicio, nos hablan de adoración, ¿sí? Ahí en el tabernáculo podemos ver las manos del Señor Jesús, ¿sí? Del lado derecho, en su mano derecha, que está el candelero, ¿sí? Que nos habla de la luz de su palabra, y del lado izquierdo está la mesa de los panes, ¿sí? Que es el pan gubernamental, ¿verdad? Que es el lado derecho es el lado teórico y el lado izquierdo, hermanos, es la experiencia, ¿verdad? El comer el pan, ¿verdad? De su palabra es esa experiencia que Él nos da, ¿sí? Entonces, las manos nos hablan de esto, ¿verdad? De obras. Sí, acabamos de leer aquí este versículo que dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, ¿sí? Esto lo dijo el Señor Jesús cuando resucitó, ¿verdad? Lo podemos leer aquí, que cuando Él resucitó, ¿sí?
Dice aquí que lo estaban viendo y lo estaban viendo espantados, ¿verdad? Y dice aquí que él les dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, ¿sí? Hay diferentes tipos de manos, hermanos. Hay manos que golpean, hay manos que maltratan, hay manos, hermanos, que traicionan, ¿sí? Hay manos, hermanos, que roban, ¿sí? Hay diferentes tipos de manos, ¿sí? Vamos a ver una cita en Mateo. Vamos a ver una cita en Mateo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, 67. Cuando lo tengan dicen amén. Vamos a leerlo desde el 62. Es 26 desde el 62, vamos a leerlo. Dice, y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo, blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones. Aquí vemos, hermanos, unas manos golpeadoras, ¿verdad? Aquí vemos este ejemplo dice aquí que el Señor Jesús, ¿verdad? Estaba, por decirlo así, lo estaban enjuiciando, ¿sí? Y dice aquí que cuando él dijo esto, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Dice, entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces, ¿qué dice? Le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, ¿sí? Y otros le herían con mojicones, es decir, hermanos, con los puños, ¿sí? Esta palabra mojicones es con los puños cerrados, dice que le herían, le pegaban en el rostro, ¿sí? Entonces aquí podemos ver este ejemplo, hermanos, de unas manos que golpean, ¿sí? Unas manos que hieren, unas manos que lastiman, que maltratan, ¿sí? Vamos a ver otra cita en San Juan. En San Juan 8. Del 1 al 11, lo vamos a leer. Dice así, y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo, y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos, hermanos, a esta gente, ¿verdad? Esta gente con estas manos, ¿verdad? Que querían apedrear a esta mujer. ¿Por qué? Porque la encontraron, dice aquí, que en adulterio. En el mismo hecho dice que la encontraron. Entonces estas manos, hermanos, juzgadoras, ¿verdad? La estaban juzgando, la estaban señalando y le estaban diciendo al Señor Jesús: Moisés mandó a que la apedreáramos. Y querían estos hombres, hermanos, apedrear a esa mujer. Querían tomar piedras, ¿verdad?, con sus manos y aventárselas hasta matarla. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús, hermanos? Dice que estaba escribiendo en tierra. ¿Y qué hizo? Dice que se levantó, ¿verdad? Dejó de escribir y que les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que ¿qué hicieron ellos? Que se empezaron a ir, ¿verdad? Se empezaron a ir. Dice que desde el más viejo hasta el más joven, ¿verdad? El más viejo, ¿por qué, hermano? Porque, ¿verdad que había más pecado en los más viejos? Habían vivido más. Entonces, claro que entre más vida, tenían más pecado ellos. Por eso dice, se empezaron a ir desde el más viejo hasta el más pequeño. Y aquí vemos estas manos, hermanos, manos juzgadoras, ¿verdad? Manos que querían apedrear a esta mujer. Vamos a ver otras manos en San Juan. Ahí mismo en San Juan 12. Del 1 al 8. Cuando lo tengan, dicen amén. San Juan 12, del 1 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Aquí vemos, hermanos, manos que roban, ¿verdad? Manos que roban, ¿sí? Estas manos de Judas, hermanos, eran manos que robaban, ¿verdad? Él era el tesorero del Señor Jesús, ¿verdad? Y sin embargo aquí dice, hermanos, que él metía la mano a la bolsa y robaba, ¿sí? Además, hermanos, también Judas tenía manos de traición, ¿verdad? Manos traicioneras. Él traicionó al Señor Jesús. Y se acuerdan que en la cena el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: aquel que meta la mano conmigo, ¿sí?, es el que me va a traicionar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, Judas, ¿qué tipo de manos tenía, hermanos? ¿Sí? Manos que robaban, manos traicioneras, manos que traicionaban, ¿sí?
¿Y qué creen, hermanos? Que las manos de nuestro Señor Jesús no son este tipo de manos, hermanos. Las manos de nuestro Señor Jesús se entregaron en la cruz del Calvario. Las manos del Señor Jesús un día, como les dije en un principio, estábamos perdidos. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y sin embargo, las manos del Señor Jesús, esas manos de amor se extendieron, ¿verdad? Y nos levantaron de ahí de donde estábamos. Nos levantaron y nos dieron vida, ¿verdad? Nos abrazaron. ¿Cuántas veces, hermano, tú has venido aquí a la casa de Dios y has venido a lo mejor derrotado? ¿Sí? Has pasado por situaciones allá afuera en tu familia, en tu casa, y has venido derrotado, triste, ¿sí? ¿Y qué ha hecho el Señor Jesús aquí? Te ha tomado, ¿verdad?, en sus manos y te ha levantado y te ha dicho, hijo, aquí estoy yo y te ha consolado. Esas manos, ¿verdad?, que consuelan del Señor Jesús. Y eso es lo que Él ha hecho, hermano. Esas manos del Señor Jesús son unas manos diferentes, ¿sí? Vamos a ver 7 tipos de toques del Señor Jesús, de toques con sus manos. Cuando Él tocó con sus manos, vamos a ver en Mateo 8. Mateo 8:3. Desde el versículo 1 vamos a leerlo. Mateo 8. Cuando lo tengan dicen amén. Dice, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Aquí vemos, hermanos, la primera vez que el Señor Jesús tocó a este leproso, ¿verdad? Aquí vemos que dice que este leproso se le acercó y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice? Que el Señor le dijo, dice que lo tocó, ¿sí? Lo tocó con esas manos de amor, ¿sí? Y dice que le dijo, quiero, sé limpio. Y dice que en ese momento fue lavado, fue limpiado el leproso, hermanos. Entonces, este es un toque del Señor Jesús, ¿verdad? Ese toque de amor que sanó a este leproso. Ahora vamos a ver en Mateo, ahí mismo, 8, ahí mismo en el capítulo que estamos, el versículo 14 y 15. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí vemos, hermanos, que dice que Jesús llegó a la casa de Pedro y que la suegra de Pedro, ¿qué? Estaba echada en cama con fiebre, hermanos, ¿sí? Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Dice que tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía, ¿sí? Aquí vemos las manos del Señor Jesús tocando a esta mujer, ¿verdad, hermanos? Tocando su mano y la fiebre que ella tenía, ¿qué hizo? La dejó, ¿sí? Por el toque del Señor Jesús. Vamos a ver ahí mismo en Mateo 9. Mateo 9, del 29 al 30. Desde antes vamos a ver, desde el 27, hermanos, 9 del 27 al 30. ¿Ya lo tienen? Dice así, y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos,
y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Aquí vemos estos dos ciegos, hermanos, que le decían al Señor Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice que les tocó los ojos, hermanos, les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice que los ciegos empezaron a ver, fueron sanados. Hermanos, Dios nos puede quitar nuestra ceguera espiritual, ¿sí? A lo mejor, hermanos, estamos muertos, nuestros ojos están muertos, hermanos, ¿sí? A lo mejor nuestros ojos, hermanos, no tienen vida. Ya no vemos, ya no tenemos esa visión que a un principio teníamos. Cuando conocimos al Señor Jesús, ¿verdad que nuestra visión era Él y solamente Él? ¿Sí? Pero van pasando los años, hermanos, ¿y qué creen? Que llegamos a perder la visión, ¿sí? Llegamos a tener esta ceguera espiritual, ¿sí? Llega a haber muerte en nuestra visión, en nuestros ojos. Pero ¿qué creen? Que el Señor Jesús tocó a estos ciegos, hermanos, y recobraron la vista. Y es lo mismo que el Señor Jesús puede hacer con nosotros en este tiempo. Podemos recobrar la vista, ¿verdad? Si tan solo le decimos al Señor Jesús: ven y toca mis ojos, quiero ver más allá, Señor, quiero verte a ti, ¿verdad? Vamos a ver otra cita en Mateo 17. Mateo 17, 7. Desde el versículo 1 vamos a leer para que lo entendamos. Desde el 17, desde el 1, dice: y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Aquí vemos, hermanos, el temor de los discípulos, ¿verdad? Dice que los discípulos cayeron sobre sus rostros y dice que tenían temor, tenían miedo por lo que habían visto, ¿verdad? Por lo que habían visto. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Llegó y los tocó y les dijo: no teman, no teman, levántense, no teman. ¿Verdad que el Señor Jesús también puede quitar nuestros temores, hermanos? A veces tenemos temores, tenemos muchos temores, hermanos. Temores al fracaso, hay temores, ¿verdad? Que hay temores básicos del hombre, temores al fracaso. Temores a perder, ¿verdad? Perder a lo mejor tu trabajo, a perder a lo mejor tu familia, ¿sí? Pero el Señor Jesús tiene el poder, hermanos, para tocarte y para quitar esos temores, ¿verdad? Esos temores que a ti te acechan, hermano. Él tiene el poder, ¿verdad? Suficiente en esas manos. Él te puede tocar y quitar esos temores. Vamos a ver Marcos 7. Marcos 7, del 33 al 35. Desde el 32, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Marcos 7 desde el 32 dice así:
Y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo, Efrata, que es decir, sea abierto. Vean aquí, hermanos, dice que le trajeron ¿qué? Un sordo y tartamudo y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Hermanos, ¿verdad que a veces nosotros batallamos mucho con nuestra lengua? Es un batallar, hermanos, con nuestra lengua, de veras. Batallamos mucho. A veces juzgamos a alguien y estamos hablando de él y hablando de él y hablando de él, ¿sí? Estamos juzgue y juzgue con nuestra lengua. Y aquí vemos que Dios puede tocar nuestra lengua. Vamos a ver en Santiago qué dice. Santiago 3, 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Aquí vemos la lengua, hermanos. Vean, dice que la lengua es inflamada del infierno, ¿sí? Imagínense este pequeño miembro que tenemos, hermanos. Qué grande poder tiene, ¿verdad? Tiene poder tanto para dar vida como para dar muerte, hermanos, ¿sí? A veces damos vida con nuestras palabras, ¿verdad? A veces alguien no está caminando bien con Dios, pero a veces llevamos vida con nuestras palabras, ¿verdad? Pero a veces no. A veces en lugar de llevarle vida, ¿qué hacemos? Lo empezamos a juzgar. Empezamos a decir esto y aquello. ¿Sí? Empezamos a hablar de nuestro hermano, de aquel hermano y del otro. Y aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesús tocó la lengua, hermanos, de este tartamudo, y dice que fue sanado en ese mismo momento, que su lengua fue liberada. Y Dios tiene el poder, hermano, en este tiempo para tocar esa lengua, ¿verdad? Esa lengua de nosotros que nos causa tantos problemas. Dios tiene el poder, hermano. A lo mejor tu lengua ya está muerta, ¿verdad? A lo mejor ya no alabas a Dios, hermano. A lo mejor ya te quedas callado en lugar de levantar tu voz y decirle, Dios, te alabo y bendigo tu nombre, y abrir tu boca y utilizar tu lengua para alabarle. A lo mejor ya hay muerte en tu lengua, pero aquí el Señor, hermanos, tocó la lengua y la lengua fue liberada, hermanos. A lo mejor tú necesitas que tu lengua, hermanos, sea liberada. ¿Para qué? Para levantar tu voz y decirle, te alabo y bendigo tu nombre. No importa la situación en la que esté, no importa cómo esté viviendo, Señor, no importa la circunstancia que esté pasando, yo levanto tu nombre y bendigo tu nombre. A lo mejor necesitas eso, hermano, que Dios le dé vida a tu lengua, ¿sí? Vamos a ver Lucas. Lucas 7. Lucas 7, el 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Lucas 7, 14 y 15. Vamos a leer desde el 12.
Desde el 12 vamos a leer. Amén. Dice así la palabra de Dios: y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había ahí con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice: mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzando a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Aquí vemos, hermanos, este hombre, ¿verdad? Este mancebo, dice que lo llevaban en el féretro, hermanos. Ya lo llevaban a enterrar. Ya estaba muerto, hermanos. Ya estaba muerto, y dice que lo llevaban en el féretro, y que el Señor Jesús dice que vio a su madre. ¿Y qué le dijo? Dice que tuvo compasión de ella, ¿verdad, hermanos? Dice que tuvo compasión de ella, y que la vio, y que le dijo: mujer. ¿Qué le dijo? Vamos a verlo. Le dijo: no llores. Y acercándose, ¿qué? Tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Mira, hermano, a lo mejor no es tu lengua, a lo mejor ya estás muerto, a lo mejor ya estás muerto totalmente, a lo mejor ya no puedes hacer nada, ya no hay vida espiritual en ti, ya no quieres venir a la casa de Dios, ya no quieres hacer nada para Dios. Hermanos, este mancebo estaba muerto, lo llevaban ya muerto, y sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Tocó el féretro. Con tan solo tocar el féretro y decirle: mancebo, a ti te digo, levántate. Dice que el mancebo se levantó, hermanos, se levantó y empezó a vivir, ¿sí? Entonces Dios puede hacer eso contigo, y Dios puede hacer eso conmigo, hermanos. Él tiene esas manos de amor, esas manos de misericordia, esas manos de poder, hermanos, que nos pueden levantar de la misma muerte. Vamos a ver otra cita en Marcos. Marcos 7:33. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Marcos 7:33. Dice así: y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Hermanos, aquí también Dios sanó a este hombre de su sordera, de sus oídos. ¿Verdad que a veces, hermanos, tenemos oídos cansados, oídos enfermos, que ya no queremos oír la palabra de Dios? Ya no queremos oír la palabra de Dios. Si Dios viene y Dios nos exhorta, Dios nos redarguye, a veces ya no queremos oír. Y nuestros oídos están tapados, están enfermos. Y aquí dice que el Señor, ¿qué hizo? Con sus manos dice que metió sus dedos y sanó a este hombre de la sordera y también de su lengua, ¿verdad? Era tartamudo, pero dice que también lo sanó del oído. Y Dios puede hacer con nosotros esto, hermanos, en este día. Dios puede hacer esto con nosotros. Dios nos puede levantar y Dios nos puede sanar. ¿Y qué creen, hermanos? Que las manos del Señor Jesús también son unas manos que multiplican, hermanos. ¿Se acuerdan en la multiplicación de los panes y de los peces?
Dice que el Señor Jesús tomó las canastas, o la canasta donde estaban los peces y los panes, y dice que los levantó y que dio gracias, ¿verdad? Y dice que los peces y los panes, hermanos, ¿qué pasó? Se empezaron a multiplicar donde no había nada, hermanos. Empezó a haber abundancia, ¿verdad? Donde no había nada, hermanos, empezó a haber esa abundancia que el Señor Jesús estaba dando. Y también las manos del Señor Jesús, hermanos, también nos corrigen, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entró al templo, hermanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que entró al templo y que dice que había ahí, qué? Vendedores, había cambiadores, había gente. Era como un mercado el templo, hermanos. Y dice que el Señor Jesús hizo un látigo. En una porción de la palabra dice que Él hizo un látigo. Y con sus manos, hermanos, empezó a tirar todo. Y Dios a veces tiene que hacer eso en nuestra vida, hermanos. A veces nuestro templo, hermanos, está así, ¿verdad? Está sucio delante de Dios. Y Dios tiene que venir a corregirnos, Dios tiene que venir con sus manos de poder y hacer algo, hermanos, para derribar todo eso que hay dentro de nosotros. Entonces Dios tiene el poder, hermanos, para tocarnos en este día, para hacer algo. Quiero ver rápido, ahí en Lucas 24, donde estábamos. Lucas 24, hermanos. Ahora, hermanos, los discípulos del Señor Jesús, ¿verdad que conocían las manos del Señor Jesús? En todos estos milagros, hermanos, los milagros que el Señor hizo a la gente que el Señor Jesús tocó, los discípulos del Señor Jesús, ¿ustedes creen que no conocían sus manos? Las conocían. ¿Verdad que nosotros, yo en lo personal, me puse a pensar, yo conozco las manos de mi mamá y yo conozco las manos de mi papá? O sea, me pongo en mi mente a pensar en sus manos y las tengo aquí, las manos de mi mamá y las manos de mi papá, ¿sí? Y digo, los discípulos del Señor Jesús estaban con Él, caminaban con Él cuando Él hacía un milagro, cuando Él multiplicó los panes y los peces. ¿Ustedes creen que no veían sus manos? Las conocían, hermanos, conocían las manos del Señor Jesús, las conocían, ¿verdad? Vamos a ver aquí en esta cita, en el capítulo 24 de Lucas, del 13 al 35. Lo voy a leer, ustedes si quieren leanlo igual o síganlo. Dice así: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Estos son los caminantes de Emaús, hermanos, ¿sí? Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Embargados para que no le conociesen. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí vean lo que dicen ellos, hermanos, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra. ¿Conocían sus manos? ¿Verdad que las conocían? Aquí dice que el Señor Jesús era poderoso en obras. Ellos lo habían visto hacer todos estos milagros, hermanos, y sabían que el Señor Jesús era poderoso en obras, ¿verdad? Vamos a ver más adelante.
Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. ¿Qué dice el 31? Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Vean lo que dice aquí, hermanos, que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Dice que se sentaron a la mesa y les partió el pan. El Señor Jesús utilizó sus manos, hermanos, para partirles el pan, ¿sí? ¿Y qué fue lo que vieron en las manos de Jesús, hermanos? Que le reconocieron. Ellos ya conocían sus manos, hermanos, eran sus discípulos, ya las conocían, pero ¿qué vieron en las manos de Jesús? Eran sus manos ya resucitadas, hermanos. Vieron sus marcas, ¿verdad? Vieron las heridas en sus manos. Y fue cuando se les abrieron los ojos y dijeron: este es Jesús, el que está aquí con nosotros es Jesús. Porque vieron esas heridas, hermanos, porque vieron esas heridas en sus manos. Entonces, hermanos, que estas manos del Señor Jesús son unas manos de amor que se extienden hacia nosotros, ¿verdad? Son unas manos de misericordia, hermanos, que nos han levantado. Y yo no sé tú en este tiempo cómo estés, hermano. Yo no sé cómo esté tu vida, ¿verdad? Espiritual, yo no sé. Pero a lo mejor estás muerto, ya como este hombre, ¿verdad? Que dice que iba en el féretro. O a lo mejor es tu lengua la que está muerta. A lo mejor ya no alabas a Dios como antes, pero yo quiero decirte, hermano, que aquí está el Señor Jesús, ¿verdad? Y Él puede tocar aquella parte que en ti está muerta. Él puede tocar aquella parte, hermano, ¿sí? Y esas manos, hermano, resucitadas, tienen las heridas, las marcas, ¿verdad? Y Él te puede tocar con esas manos en esta hora. Vamos a ver Zacarías, por último. Vamos a ver Zacarías, ¿qué dice? Del 13 al 6. Zacarías del 13 al 6. Zacarías 13, capítulo 13, versículo 6. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan lo leemos, ¿sí? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Vamos a leerlo fuerte. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dice, hermanos, que le van a preguntar al Señor, ¿verdad? Le van a preguntar, ¿verdad? Le van a decir: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? ¿Y qué va a decir él? Estas heridas, ¿qué? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hermanos, ¿verdad que nosotros cuando nos hieren o nos crucifican,
En lugar de ver a esas personas como nuestros amigos, los vemos como nuestros enemigos, ¿verdad? Aquellos que te hacen un daño, aquellos que te están lastimando, que te están hiriendo, nosotros no los vemos como nuestros amigos, los vemos como nuestros enemigos. Pero en realidad, hermanos, aquellos que nos crucifican, aquellos que nos lastiman, que nos hieren, son nuestros amigos, ¿sí? Son nuestros amigos, ¿saben por qué? Porque si no fuera por ellos no llegaríamos, hermanos. Por eso el Señor dijo, mis manos fueron heridas en la casa de mis amigos. Mis amigos me hirieron, ¿por qué? Porque sin ellos, hermanos, yo no puedo llegar, ¿sí? Yo necesito de alguien. Yo mismo, hermanos, no me puedo herir. Yo mismo no me puedo crucificar. Necesito que alguien venga y me hiera, hermanos. Que alguien venga y saque esta carne de mí, ¿verdad? Necesito que alguien venga y crucifique, ¿verdad? Esta carne que hay en mí. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿sí? Entonces, Él tiene estas manos de amor, hermanos. En esta hora Él tiene estas manos de amor y de misericordia, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Debemos de tener gratitud, ¿verdad? ¿Cuántas veces no el Señor nos ha levantado, hermanos? De veras, hemos estado caídos, hemos estado hasta abajo, hermanos, y el Señor ha tenido compasión y de ahí nos ha levantado con esa mano poderosa. De ahí nos ha sacado, hermanos, de donde hemos estado, y debemos de tener gratitud, ¿verdad? Debemos de darle a Dios gracias. El pastor decía, ¿verdad? Debemos de tener gratitud con Dios, debemos de tener este fruto de sinceridad, hermano. Debemos de ser sinceros. Si ya no queremos caminar con Dios, si hay muerte en nosotros, hermanos, debemos de decirle a Dios, Dios, te soy sincero, ya no puedo y ya no quiero, pero quiero querer. La palabra de Dios dice que Dios obra el querer en nosotros, ¿verdad? Como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Si yo ya no quiero, hermano, Él puede obrar el querer en mí. Entonces, hermano, le pedí a Cristian que pusiera un video, por último. Vamos a verlo y vamos a orar. Si está Cristian allá arriba. No sé. Creo que no está. Ah, sí. ¿Lo va a poner ya? Vamos a verlo y vamos a orar y a decirle a Dios que nos toque, ¿verdad? Con esas manos de amor que Él tiene.